Cordial saludo, mi grupo está conformado por Caterine García Osorio y de Tatiana Díaz Cárdenas. Hoy vamos a hablar sobre el dictamen de la auditoría. Para realizar el proceso de la elaboración del informe final de auditoría, vamos a realizar una descripción detallada de los determinantes de la evaluación de los resultados que son, en primera fase, la etapa de preauditoría y definición de términos generales de la organización que será auditada. Hay que entender que los procesos, objetivos, conocen el ambiente organizacional, establecer relación entre los miembros de la entidad y el equipo de auditoría. Permite obtener un contexto y un conocimiento de la entidad para desarrollar el trabajo de la auditoría. Fase 2. Planeación del auditor. Por medio de la información obtenida en la etapa de preauditoría, que es la fase 1, se crea el plan de auditoría, que debe ser acordado con el cliente, el cual debe contener los objetivos, el alcance, criterios de la auditoría, unidades y áreas que sean auditadas dentro de la organización, funcionarios encargados de los procesos, aspectos prioritarios, tiempo y duración de la auditoría, fechas y lugares, cronograma de trabajo, requerimientos confidenciales y estructura y entrega del informe final. Fase 3. Procedimiento de auditoría en respuesta a los riesgos valorados, lo que es la ejecución de la auditoría. En esta fase se determina la naturaleza, la oportunidad y el alcance de los procedimientos requeridos, pruebas de los controles, procedimientos sustantivos, evaluación de la evidencia y documentación. En la fase 4, que es la fase final de auditoría, la evaluación de los resultados. El objetivo de una auditoría es tener el resultado que permita revisar y acumular evidencias, evaluar el supuesto de empresa en marcha, hacer comparaciones, medir evoluciones, construir indicadores para valorar el desempeño de la administración en el cumplimiento de los objetivos y metas. La fase 5. Este es el control de la calidad de los servicios. Realiza el control y evaluación de las variables e indicadores. Permite medir la calidad de procesos de auditoría, de gestión y emitir juicios sobre los niveles de asimilación y desarrollo de la organización. Como también podemos observar en la NIA 700, define las responsabilidades que tiene el auditor para construir una opinión sobre los estados financieros. General de la que se incluyen parámetros con la forma y contenido del dictamen que emite de los estados financieros, de propósitos generales de la entidad basados en la NIA, los cuales presentan un día para lograr una consistencia en el dictamen. El auditor continúa. Por tal motivo, el auditor debe analizar y evaluar los hallazgos y conclusiones extraídas de la opinión de los estados financieros. El auditor debe establecer una opinión sobre los estados financieros, con base en la evaluación de las conclusiones generales obtenidas durante el desarrollo de la auditoría. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas que son conscientes en el marco de la referencia de información financiera y son apropiadas en las circunstancias. Otras son las estimaciones contables hechas por la administración, son razonables en las circunstancias. La información presente en los estados financieros, incluyendo las políticas contables, es relevante, confiable, comparable y entendible. Los estados financieros proporcionan suficiente relevancia para facilitar a los usuarios entender el efecto de las transacciones y eventos de importancia relativa sobre la información transmitida en estos estados financieros. Un ejemplo es el caso de estados financieros preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, los flujos de efectivo de la entidad. Identificación de los componentes del dictamen de auditoría. La base preliminar es un título que incluya la palabra independiente. Se requiere usar un título apropiado donde se pueda permitir al usuario identificar el dictamen de auditoría y conocer de forma precisa los otros informes producidos por la administración. Destinatarios del dictamen. Normalmente son los socios, el consejo de la administración y la junta directiva de la entidad.
En el primer párrafo se debe identificar los estados financieros examinados. El dictamen debe decir en forma clara lo que ha examinado de los estados financieros. Una declaración de los estados financieros ha sido examinada, debe estar precedida de la palabra examinado o hemos examinado, pues se deja claramente establecido la relación del auditor con los estados financieros auditados. Una declaración de los estados financieros son responsabilidad de la gerencia. Los estados financieros son elaborados por la compañía y que la responsabilidad del auditor se circunscribe a expresar una opinión como resultado de su auditoría. En el segundo párrafo está una declaración de que la auditoría fue realizada de acuerdo con las normas de la auditoría de aceptación general. Esto quiere decir que el auditor debe declarar en el dictamen que su trabajo ha sido realizado con un alto grado de calidad, siguiendo todos los parámetros establecidos por la profesión. Para cumplir lo anterior, la oración se indica con la frase mi o nuestro examen fue realizado conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia. También está la planificación de la auditoría e inexistencia de errores importantes. Esto tiene que declarar que requiere que el auditor planifique y desarrolle la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de los estados financieros, está libre de errores o falsedades de importancia relativa. También está una declaración de auditoría que incluye un examen basado. El auditor debe manifestar que su examen está basado en pruebas de las evidencias que respaldan las cifras y la revelación de los estados financieros. El tercer párrafo diga. Razonablemente la situación financiera de la entidad. Esto refiere que todos sus aspectos de importancia relativa, la situación financiera de una entidad a la fecha del balance general, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo determinado. En los finales, la firma autógrafa del auditor o la firma del contador, según el caso, el dictamen debe ser firmado, el nombre personal del auditor, anotado debajo del mismo el número de la tarjeta profesional asignado por la Junta Central de Contadores. La fecha del dictamen permite aclarar la responsabilidad del auditor en cuanto a los efectos que obtuvo sobre los estados financieros hasta el día en que este último abandonó las instalaciones de la empresa examinada. En el segundo, la descripción de los procesos de comunicación con el comité de auditoría. Es de gran importancia que el auditor se comunique con el comité de auditoría de la compañía en relación con ciertas materias relacionadas con la dirección y obtener de este comité cierta información relevante para la auditoría. Comunicarle al comité de auditoría las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría y establecer con el comité de auditoría un entendimiento de los términos del compromiso. Obtener del comité de auditoría información relevante para la auditoría. El auditor debe indagar al comité respecto de si es consciente de las materias que son relevantes para la auditoría, incluyendo pero no limitando a las posibilidades violaciones de leyes o regulaciones. El auditor debe comunicarle al comité de auditoría una vista de conjuntos de la estrategia general de auditoría que incluya la oportunidad de desafíos y los riesgos importantes identificados durante el proceso de valoración del riesgo que le aplica el auditor. Proporcionarle oportunamente al que surjan de la auditoría, que sean importantes para el proceso de la información financiera, como son políticas y prácticas de contabilidad, estimados y transacciones inusuales. El flujo de la comunicación efectiva hacia y desde el comité de la auditoría es un factor significativo. Esto incluye una comunicación escrita y oral, formal e informal, con la gerencia, con la auditoría interna y externa y con el área financiera y con la Junta. Luego, los pasos que debemos dar para la emisión de un informe.
El informe de la auditoría es el proceso más importante de todo un trabajo. Desde haber seleccionado el área correcta, evaluar los resultados de forma lectiva, analizar los controles a oportunidad y registrar los resultados en uno de los papeles de trabajo perfectamente referenciados. Tenemos la certeza de desarrollar un informe que tenga un impacto significativo. Para mejorar de forma significativa la calidad de los informes, se puede aplicar los siguientes consejos. El primero, sea muy breve, debido a que la brevedad es el factor principal o clave que caracteriza a un informe excelente. No es solo acerca de la cantidad de páginas que incluye el informe, sino de presentar los aspectos que sean cruciales usando la menor cantidad de palabras posibles. Colocar primero en el informe el mensaje principal. Los usuarios prefieren que el mensaje principal detalles y explicaciones que apoyen el mensaje principal. Este enfoque permite un entendimiento claro no solo del mensaje clave, sino también de la información de apoyo y los detalles. La estructura del informe debe desarrollarse intencional y abiertamente para empujar el mensaje principal hacia afuera. El informe en secciones. Los gerentes responsables del área revisan la opinión, los mensajes de la observación y las recomendaciones. Los dueños de los procesos leen el informe completo, pero su enfoque principal es en su atención en las recomendaciones. El otro es presentar una conclusión clara. Debe asegurarse de que el usuario comprenda claramente lo que el auditor piensa sobre la efectividad y eficiencia del área bajo revisión. El desarrollo de un enunciado de opinión preciso y conciso es la mejor forma de lograr esta meta. Otro consejo es dar un seguimiento efectivo a las acciones correctivas. Un proyecto de auditoría no finaliza hasta que las recomendaciones son implementadas. La actividad de auditoría puede hacer un seguimiento eficaz a través de recibir y evaluar estas cosas, que son la respuesta de la dirección y el plan de acción propuesto a las observaciones y recomendaciones del trabajo durante la realización del mismo o dentro de un periodo razonable después de comunicar los resultados del trabajo. El otro es las actualizaciones periódicas de parte de la dirección con el fin de evaluar los esfuerzos para corregir las observaciones e implementar las recomendaciones. Y por último sería información de otras unidades de la organización que tenga asignada responsabilidad en el seguimiento o las acciones correctivas. Análisis de las implicaciones y el alcance en el proceso de auditoría. El alcance de un proceso de auditoría puede estar ajustado por los objetivos de la misma, procesos, productos o servicios a revisar y a las instalaciones de las organizaciones afectadas o por el periodo de tiempo cubierto. Para establecer el objetivo de la auditoría es importante analizar primero las implicaciones con el usuario o cliente, qué es lo que se espera lograr con ella y el alcance de la misma, es decir, su extensión y límites. Dentro de ese alcance se puede hacer referencia a la ubicación, áreas de la organización, actividades y procesos que van a ser auditados. Los criterios de auditoría constituyen la referencia frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del sistema de gestión, requisitos contractuales o códigos de conductas de los sectores industriales o de negocios aplicables. Recomendaciones. Por último, las recomendaciones dirigidas al mejoramiento de los procesos de auditoría. Es claro que la calidad del informe no es producto de aplicar la última etapa del proceso auditor. Por el contrario, es la consecuencia de los procesos integrando una medida acertada a la planeación ejecutada de manera laboriosa, profunda y objetiva por los integrantes del equipo especializado. Por ende, se recomienda ser breve en el informe de auditoría. Los informes detallados hacen parte de los anexos de información ejecutivo, deben ser dirigidos al responsable del proceso
para su reconocimiento y mejoramiento. El informe es el valor agregado de la auditoría. Su conformidad por parte de la entidad posiciona y reconoce la calidad de la auditoría. Todos los informes de auditoría deben ir numerados y flechados consecutivamente, con logo de la firma, organismo, área de control y radicados oportunamente en el área de destino. También se revisa en varias oportunidades el contenido del informe, se realizan los ajustes y se solicita que otra u otras personas del grupo lo lean y manifiesten sus impresiones sobre el mismo. Todos los hallazgos descritos en los informes deben estar debidamente soportados por los papeles de trabajo de la auditoría y guardar el archivo y backup los proyectos e informe definitivo. Gracias.